Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Amir Sánchez y voy a hablar brevemente sobre la editorial Mar Dulce, que como muchos de vosotros sabréis es una de las editoriales más importantes de Argentina, una editorial fundada en Buenos Aires en 2011 y bueno, que yo escogí porque conocía al editor, que es una de las voces más importantes de Argentina, que es Damián Tabarovsky. Entonces, bueno, la editorial tiene una línea muy marcada, como reconoce el propio Tabarovsky en varias entrevistas, y aunque el catálogo es muy heterogéneo, como ya iremos viendo, sí que todos los títulos orbitan en torno a una discusión sobre lo moderno, ¿no? Es decir, la editorial le interesa preguntarse qué es moderno, qué es ser contemporáneo, no qué es un texto contemporáneo. Y desde ahí, pues bueno, se intenta discutir esta cuestión publicando autores clásicos, especialmente textos de estos clásicos menos, menos reconocidos, ¿no? Menos extendidos, menos publicados, con textos de autores jóvenes, especialmente argentinos, pero también de otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, hablando de los valores de Coedit, la editorial publica un 36% de mujeres, que bueno, quizá siendo un dato aceptable para los valores de Coe, podría ser superior, pero no está mal si entendemos que al publicar o al estar bastante en conversación, subtítulos con la tradición, tenemos que pensar que la tradición europea es esencialmente masculina, ¿no? Entonces, bueno, a decir verdad, los textos contemporáneos sí que hay como poco igualdad en- en el porcentaje de hombres y mujeres. Bueno, solamente publica un 11% si seguimos comentando valores de Coetis de autores noveles. Quizás sí que la editorial se centra más en publicar autores jóvenes pero más contrastados, entonces no podemos pensar que solamente se publican autores muy consagrados, ¿no? Porque, por ejemplo, se publicó el segundo, el tercer libro de Ariana Harvix, que ahora sí es una de las autoras más importantes de Argentina, pero bueno, en ese momento sí que era su segundo o tercer volumen, igual que otra autora joven argentina como Selva Almada o, bueno, otros autores de ese perfil, ¿no? La editorial está especializada, solamente publica novela y ensayo. Digo novela porque aunque ellos afirman que publican novela y cuentos y que en su catálogo la narrativa, la novela tiene una posición muchísimo más destacada que el cuento. Por lo tanto, no publican nada de poesía ni nada de teatro. La editorial sí que tiene presencia en redes, presencia digital, quizá no una presencia muy estable, no tienen publicaciones muy frecuentes, pero sí tienen bastante número de seguidores, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. A mí me parece más interesante que esta presencia en redes, que como ya digo, siendo relevante, no muy estable, me parece más interesante el canal de YouTube que tienen, donde, aunque ocurre igual que con presencia en redes, que es poco estable, en YouTube tienen, como digo, una serie de entrevistas a los autores que han publicado, por ejemplo, hay muy interesante Ariana Harvix, también tienen a Serra Bradford, y otros 7 u 8 autores que han publicado bueno, es siempre interesante, ¿no? Ver al autor hablar de su libro. Además, el otro proyecto que a mí me parece muy interesante es la revista El Magazine Digital que tienen la editorial, donde publican, bueno, pues distintos artículos y bueno, un espectro muy amplio, cubren varios sectores
de literatura argentina, y bueno, y un poco de todo. Se llama Mar Dulce Magazine, que como digo es trimestral. Bueno, si entramos ya a valorar otros aspectos como la distribución o las ferias, etcétera, la editorial Mar Dulce es una de, como digo, de las más relevantes en América Latina, por lo tanto tiene distribución en casi todos los países de América Latina, o llega a todos, Chile, en Bolivia, en Perú, en México especialmente también. En España también llega el libro de Mar Dulce a través de la distribuidora UDL, entonces no, bueno, es un intermediario, ¿no?, en esta distribución. Y, y bueno, un proyecto interesante que creo que merece comentarse, que no sé si sigue a día de hoy en pie, pero que en los años de 2015, 2016, 2017 sí que estaba ese proyecto en pie, es el que llamados Los Siete Logos, ¿no? Un claro homenaje a ese libro que hizo en Argentina, que es Los Siete Locos. Los Siete Logos es un proyecto editorial de colaboración entre 7 editoriales argentinas de un perfil similar al de Mar Dulce, independiente y pequeña. Por ejemplo, si no me equivoco, Beatriz Viterbo, Adriana Hidalgo, Eterna Cadencia, La Caja Negra. Y bueno, un proyecto de colaboración donde, por ejemplo, en la feria de, de Guadalajara en México, la de Buenos Aires o en Chile, y la caseta pues la misma para los 7, con lo cual se reparten funciones y gastos. Y también, bueno, pues es interesante porque hay autores que quizá tienen nivel de ser publicados, pero que no entran dentro de los esquemas de Mar Dulce, que como hemos dicho, le interesa mucho problematizar la tradición. Y, bueno, hay textos que no entran dentro de esas características, entonces donde entra la colaboración interesante, terminan en otra editorial de ese tipo donde quizás ese texto sí encaja, ¿no? Que son textos, como reconoce el propio Tabarovsky, a veces rechazan textos que son literariamente interesantes, pero se rechazan porque no entran dentro de los esquemas de esa línea editorial, ¿no? Pues si hablamos ya del catálogo de libros, que como digo es un catálogo muy heterogéneo, como ahora veremos. El catálogo se divide en 4 colecciones que son ficción, ensayo, filos, que es filosofía, y tiempo, que es una serie de textos de carácter sociológico. Bueno, ficción, novela y cuento, como digo, y ensayo, bien teoría de la literatura o estética, ¿no? Bueno, dentro de ficción, ahora vamos a ver eso va a sonar casi extraño, ¿no?, que se publiquen autores tan distintos. Por ejemplo, en ficción han publicado hace no mucho El sueño de una cosa, de Pasolini, que solo se publicó ese texto en 1970 en Venezuela y en la primera novela de Pasolini, ¿no? Como vemos, textos de autores que forman parte de la tradición, pero textos más bien marginales dentro de su producción, ¿no? Otro ejemplo de este es Historia de vida de Artaud Momot, que es un texto de Artaud que nunca se había publicado en castellano y que Bardulce traduce y recupera. Como vemos, ¿no?, el perfil de estos clásicos. También está Balzac, Baudelaire, y conviven dentro de la ficción, dentro de esta colección de ficción, con textos como La guillotina de Serra Bradford, que es uno de los críticos y escritores más importantes, el crítico más importante de Argentina. Precoz, de Ariana Harvix, que es su segunda o tercera novela, ¿no? Ahora Harvix sí que es quizá, junto a Selva Almada, que también aparece en Dulce, una de las autoras más importantes de la literatura argentina contemporánea. También aparece, por ejemplo, El amo bueno, del propio Tabarovsky, que, como digo, es el editor, ¿no? Como vemos, y esa conversación entre la tradición y la contemporaneidad, ¿no? Dentro del ensayo, de igual manera, sucede lo mismo, pues aparecen
Desertar, de lo último publicado, un libro de Harvix y Guthard. Mm, Hay libros de Badiou, de Cynthia Ossig, que es una autora que está recuperando mucho más dulce, afortunadamente. Flaubert, Constantino Bertolo, el editor de Caballo de Troya, también aparece dentro de este ensayo. La maravillosa María Moreno. eh, en tiempo, en esta colección de sociología, pues autores quizás ya menos conocidos, pero importantes como Gordon Z o Schumann. Y en Filos, un autor que ahora ha publicado además un libro muy interesante, clave intelectual, Pablo Mauret, con sus libros como La carne viva o un libro muy interesante también sobre el sentido del tacto. Como vemos, en resumen, ¿no? Y para terminar, es un catálogo muy interesante, muy amplio y que hace conversar la tradición, especialmente argentina, pero también en general latinoamericana, con una tradición europea de textos, además marginales, dentro de su estatus de clásico. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que sigamos toda la editorial más dulce, que está publicando cosas muy interesantes.